Llegó el momento del pase de lista. Salve enlistados y enlistadas. El liderazgo es una condición que muchas veces es innata y en otros casos se desarrolla con trabajo y constancia. En ambos casos habrá distintos tipos de líderes conforme a la personalidad de quien ejerza ese liderazgo y los planes que se proponga. Hay que decir también que no todos los liderazgos son positivos. Existen personas que por su carácter imponen su voluntad o están en un rol de liderazgo en función de una organización y sin embargo no suman al interés común y a los objetivos grupales por la forma en que desempeñan esa función. Se puede liderar con buenas artes y se puede ser un líder autoritario que imparte más temor que respeto. Veamos entonces qué tipo de líderes podemos encontrar de acuerdo a una clasificación. Podemos llamar líder democrático a aquel que lidera dando espacio a diferentes opiniones y permitiendo la participación de los diferentes miembros del grupo u organización. Esta es una forma participativa de liderazgo, en donde cada miembro se siente reconocido y respetado por el líder. El liderazgo liberal es aquel en el que las funciones se delegan a la comunidad para que cada quien asuma ciertas responsabilidades y resuelva diversos problemas. El líder autocrático o autoritario es aquel que concentra todo el poder sin permitir ningún tipo de oposición u opinión contraria. Puede tener autoridad, pero nunca un poder tan concentrado e irracional es totalmente positivo. El líder paternalista, por su parte, es aquel que si bien admite la participación y toma en cuenta diversas opiniones, en definitiva decide lo que considera mejor para los demás, aunque con cierto grado de tolerancia. Un verdadero líder es aquel que se nutre de las capacidades e individualidades del grupo para tomar las mejores decisiones y que sabe ganarse el consenso y la adhesión de su grupo de trabajo para que todos se esfuercen en pro de un objetivo común. El líder positivo no precisa valerse del temor y los malos tratos, porque su autoridad está basada en el buen manejo de las situaciones y el conocimiento así como la experiencia. Todos podemos ejercitar nuestra capacidad de liderazgo, así como también podemos elegir entre los tipos de líderes que queremos ser. Hoy toca pasar lista a Ryan Ayoubi, José Miguel Quispe, Master Gamer YT, Andrew Riva, Roxana Durán, Patricia Guerrero y Juan José Morales Peña. Escribe en la caja de comentarios "Pásame lista" para aparecer en el siguiente video. ¿Qué son los negocios internacionales? Una de las preguntas que más me hacen sobre comercio exterior, aduanas, etcétera, es ¿qué son los negocios internacionales? Los negocios internacionales, recuerda, son transacciones privadas a diferencia del comercio exterior, comercio internacional. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los negocios internacionales en un 90% los hacen las empresas, las grandes empresas, empresas de libros, empresas automotrices, empresas de energía. Todas estas empresas y algunos gobiernos, pero sobre todo las empresas, hacen los negocios internacionales. Cuando tú exportas, estás mandando café a otro país, estás haciendo negocios internacionales. Cuando tú importas productos electrónicos de China o videojuegos, estás haciendo negocios internacionales. Entonces, ¿cómo podríamos definir los negocios internacionales? Son cualquier transacción, compra-venta entre privados con algunos gobiernos a nivel internacional. Muy importante, a nivel internacional, es decir, entre dos países diferentes. Esto te habla de varios escenarios. El primer escenario es que tú hagas negocio con otra empresa. Tú le vendes aguacate a una empresa americana o una empresa china te vende a ti. Eso es una transacción de negocio a negocio. Otra forma de hacer negocios internacionales es venderle al gobierno. Por ejemplo, si yo decido venderle al gobierno guatemalteco, tengo una empresa de construcción y le vendo el servicio de hacerle las carreteras, eso también es un negocio internacional. Y el tercero es qué pasa si yo quiero poner una tienda, por ejemplo, mexicana en Japón y quiero llevar toda esa inversión a Japón, también eso es un negocio internacional y cuando abro mi tienda en Japón, eso es un negocio internacional. Entonces, usualmente en el 95% de los casos, los negocios internacionales están hechos por empresas. Ahora, vamos a la primera idea. ¿Qué pasa si tú quieres estudiar negocios internacionales? Bueno, cuando tú estudias negocios internacionales es principalmente para dedicarse a negociar, a comprar y a vender, a hacer ese tipo de contratos. Hay muchas empresas que hacen negocios internacionales. En el caso mexicano, hay muchas empresas que hacen comercio automotriz. Por ejemplo, si tú estás armando un auto Ford
Entonces ese auto Ford está comprando y vendiendo piezas. Usualmente se traen las piezas de Estados Unidos, Canadá y China, se traen a México, aquí se ensambla un vehículo Ford y ese vehículo Ford se envía a Estados Unidos. Todas esas transacciones son negocios internacionales. Entonces, si tú te vas a dedicar a hacer negocios internacionales, seguramente vas a estar en una empresa privada, es decir, algún tipo de transnacional, corporativo. Usualmente hablamos de empresas grandes y puedes estar en diversas áreas. Los negocios internacionales tienen muchas partes. Una de las partes de los negocios es conseguir clientes. Entonces hay mucha gente que va a ferias internacionales, en mi caso es una de mis especialidades, y entonces tú vas y consigues clientes. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el Coffee Fest para conseguir clientes en Estados Unidos. Ese es un ejemplo de negocios internacionales. Otro de los ejemplos es cuando, por ejemplo, una empresa americana, hace algunos años, recuerdo el caso de las hamburguesas de Carl's Jr., la empresa de Carl's Jr. vino a Monterrey y vino a la Ciudad de México desde Dallas para establecer el corporativo, y entonces empezaron a buscar distintas locaciones. Entonces, una de las cosas que se puede pasar en negocios internacionales es que tú seas el primero en poner una oficina en el extranjero. Otra de las cosas que se hacen es que se ve la parte jurídica. Hay muchos contratos para hacer negocios. ¿Para qué? Para que no te defrauden. Te pueden defraudar fácilmente en un negocio internacional. También puedes trabajar en compras internacionales. A diferencia del comercio internacional o del comercio exterior, los negocios internacionales son 100% de una empresa privada, de un corporativo. Mientras que el comercio exterior y el comercio internacional, aquí también puedes trabajar en un gobierno. Pero si tú estás en los negocios internacionales o te quieres meter al mundo de los negocios internacionales, debes de considerar que también hay una vena de empresario que seguramente tú puedes explotar. No es fácil exportar, tampoco es fácil importar, tiene una serie de pasos, pero también los negocios internacionales te abren la puerta de hacer negocios en el mundo, de mandar tus productos. Ahora con el internet es muy fácil hacer esto por Amazon, por eBay y con otras plataformas de internet. Y cuando hablamos del comercio exterior y el comercio internacional, son dos áreas en donde interviene mucho el gobierno. Vamos a hablar de la diferencia. El comercio exterior normalmente lo maneja el gobierno. Y cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de una serie de transacciones del país en total con otros países, o toda la industria del maíz con otros países. Si habláramos del negocio internacional, hablaríamos del comercio de Monsanto con China, el comercio de la empresa de fertilizantes Monsanto con México, las ventas de Monsanto en Brasil. Si te das cuenta, en los negocios internacionales se ven desde una empresa hacia el mundo, y el comercio exterior se ven desde un país hacia el mundo. Entonces, el comercio exterior tiene más que ver con la economía de tu país, y los negocios internacionales tienen que ver con el dinero que gana o pierde una empresa. Y cuando hablamos del comercio internacional, todavía lo vemos más global. Hablamos, por ejemplo, del comercio internacional de maíz, o hablamos del comercio internacional de la soya. Mientras que en comercio exterior podríamos hablar del comercio de Argentina de soya, en comercio internacional hablamos de los productos, servicios de manera global. Entonces, si lo quieres ver mucho más fácil, los negocios internacionales son pequeñitos. Es lo que hace en una empresa, y lo que se hace en una empresa de quizás 500 o 1000 trabajadores. El comercio exterior es lo que hace tu gobierno de tu país en Colombia, en Perú, en México o en Estados Unidos, o inclusive en España. Y cuando hablamos del comercio internacional, hablamos de todo el movimiento del mundo de algún tipo de producto o servicio. Bueno, si quieres más videos como estos, no importa que seas estudiante o que estés en otro ámbito, o nos quieres llevar a tu universidad, o quieres tomar algunos cursos con nosotros, déjanos en la caja de comentarios tu correo electrónico, tu WhatsApp, para que te contactemos. Y te dejo un video muy interesante para que sigas aprendiendo de las diferencias entre negocios internacionales y comercio exterior. Seguramente todos los días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores?
Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores. Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores, desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Las condiciones de trabajo que pueden causar un accidente son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo, como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente, etc. Las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden causar un accidente. Estas pueden ser no usar los elementos de protección personal o utilizarlos de forma inadecuada, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar un trabajo sin la autorización